Jaime Núñez. Ya estamos de vuelta, es en este momento a las 8 de la mañana con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Se me fue la onda en la hora, pero es que estamos atendiendo los temas que están sucediendo y que están dando de qué hablar en las redes sociales. Ya le estábamos diciendo en el bloque anterior, le estábamos mandando muchos saludos. Hemos estado muy entusiasmados con la comunicación que hay a través del Facebook Live y del Twitter. Si no les basta los 140 caracteres, recuerde que nos pueden mandar mensajes a través de Facebook Live. Y atención, vamos a tocar un tema que tiene que interesarnos a todos, que es el de las finanzas públicas, lo que viene para el próximo año en cuestión del presupuesto. La semana pasada, de hecho, platicábamos con las autoridades, hablábamos con la gente de la Secretaría de Hacienda, con Luis Madrazo, para que nos explicara en qué consiste el presupuesto enviado. Está basado en 3 conceptos. Vamos a hablar de ello. Está aquí un especialista. Qué bueno, porque tenemos que entenderle. Está Ricardo Cantú Calderón. Él es director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Siempre acudimos a ellos y ellos amablemente nos ayudan a entender. Ricardo, qué gusto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, con entusiasmo de platicar contigo para que nos ayudes a entender primero cuáles son los 3 elementos del presupuesto. Ok. Los primeros 3 elementos es una fórmula muy básica y muy sencilla. Ingresos menos gastos es igual a deuda. Eso es todo. Son los 3 componentes principales. Ok. ¿Cuánto vamos a recaudar? De lo que recaudamos, ¿cómo vamos a gastar? Y si va a haber necesidad de endeudarnos. Así de fácil. Así de fácil. Esos 3 elementos componen todo el paquete económico. ¿Quién lo tiene que discutir esos 3 elementos? Porque unos se discuten en una cámara y otros se discuten en otra cámara y después se tiene que aprobar por ambas cámaras. Para el lado de los ingresos, se discute primero en la Cámara de Diputados, se aprueba ahí, se pasa a los senadores, se discute ahí y se vuelve a aprobar y se regresa a la Cámara de Diputados para que ya sea ley. El gasto es completamente de la Cámara de Diputados. Eso no se pasa a los senadores, siempre se quedan los diputados, ellos deciden, ellos reasignan y ahí se queda la discusión. Ahora, ayúdanos a entender 2017-2018. Cuando hablamos de la elaboración de un presupuesto, estamos hablando de temas prácticamente inerciales. ¿Hay mucho? ¿Se puede hacer muchos cambios año con año? Realmente, como está estructurado ahorita el paquete, no. Estamos viendo que hay mucho más inercia que diseño en el sistema fiscal. Estamos teniendo inercias por el precio del petróleo, por el tipo de cambio. De recaudación estamos hablando que y de generación de recursos, 4.9 mil millones de pesos el año pasado y en este 5.2 mil millones. Así es. Es que son ceros que te vuelven loco, sí, ¿no? se vuelve loco, pero hay que tener cuidado que ahí viene la deuda incluida. Entonces, cuando hablamos de los ingresos completos, no necesariamente estamos hablando de los ingresos propios, estamos hablando también de ingresos que estamos pidiendo prestado. Para quitar los ceros, en este 2018 vamos a recaudar 20.7% del PIB. O sea, ya vamos un 20% del PIB es lo que vamos a recaudar. Vamos a endeudarnos un 2.2% del PIB. Un 10% más o menos va a ser gracias a deuda y el siguiente va a ser ya tributarios. Oye, Ricardo, uno de las grandes preocupaciones de las cúpulas empresariales, incluso de las calificadoras, era el tema de la deuda. Sí. Llegó a estar en 49% del PIB en su momento, ¿no? Llegó hasta el 50%. Llegó hasta el 50%, sí, imagínate. Ajá. Este año, para el presupuesto del 2018, ¿hacia dónde se está viendo? Este es el primer año, 2018 será el primer año en donde la deuda por fin baje. Va a bajar del 50.2% al 48%. Pero esto no es por diseño. Es por una eventualidad externa. El remanente de operación del Banco de México. Cuando en 2016 tuvimos una depreciación que pasó el peso de 13 pesos por dólar a 22, el Banco de México por sus transacciones gana dinero. Ganamos 1.5% del PIB y eso el Banco de México se lo entregó a Hacienda. La ventaja de este dinero es que no se puede utilizar en gasto. Se tiene que o pagar deuda o poner un fondo de estabilización de los ingresos. Entonces, gracias a eso, es por el cual en el siguiente año vamos a reducir la deuda. Pero no es porque realmente se haya estimado que así vaya a pasar. Estamos platicando con Ricardo Cantú Calderón, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Ricardo, México era un país petrolero, bueno, prácticamente nadábamos en petróleo, sí, y eso nos hacía nadar en muchos recursos. Hoy eso ya no existe, el precio del petróleo lo fijan en $46, me parece, en la fórmula que hacen, pero no es la que va a quedar, porque ahí los diputados pueden tener lo que luego llega a suceder, que para que le salgan estas cuentas de las cuales Ricardo está platicándonos, los diputados dicen, ¿y ahora cómo vamos a...? Pues hay que subirle al precio del petróleo, si está en 46 y lo ponemos a 50, ya tenemos $4 más. Ajá. Sí. A ver,
Pero a ver, plataforma, hay reforma ya energética. Sí. ¿Eso ya se empieza a reflejar dentro de la elaboración de un presupuesto? De hecho, todavía, poquito, pero todavía no. O sea, realmente la solución de las finanzas públicas todavía no está en el sector energético, porque todavía no existe la producción, el aumento de producción necesaria para tener más ingresos. Como también es un sector de muchas inversiones que tienen que explorar, tienen que... Y de muy largo plazo. Sí, producirlo, comercializar y demás. A menos de las estimaciones de Hacienda, de aquí al 2023, todavía no hay un aumento considerable por la reforma energética. Qué bien, entonces, a ver, ahora ayúdanos a entender rubros donde se recorta presupuesto, donde se aumenta presupuesto, donde queda igual en temas sociales, lo que estamos viendo con la situación tan adversa que está viviendo en Chiapas, en Oaxaca, los problemas meteorológicos que luego nos llegan a pegar en las costas a través de los ciclones. ¿Hay dinero para atender esto? Realmente cada vez hay menos dinero para atender. Pues qué grave. Sí, muy, muy grave. En lo que se compone del gasto público hay dos componentes, que es el gasto programable, los programas presupuestarios, lo de Prospera y salud y educación, etcétera, y el no programable, que es el costo de la deuda, las ADEFAS, las obligaciones financieras de años pasados, básicamente. Entonces, el costo de la deuda está llegando a sus niveles máximos también. Vamos a pagar 2.9% del PIB. Salud, en general, gasta 2.4%. O sea, vamos a gastar más en pago por intereses y comisiones y gastos relacionados con la deuda que todo lo que vamos a gastar en salud. Ahora, dado que esto se está aumentando y también las participaciones a estados están aumentando, y también importante, las pensiones han aumentado un montón, cada vez hay mucho menos espacio para poder hacer políticas sociales. Entonces, ese es el gran problema que está heredando esta administración a la siguiente. Tenemos unos ingresos que se están estabilizando, ya crecieron con la reforma hacendaria, pero ya llegaron a su maduración. Los gastos no programables, como el costo financiero de la deuda, está creciendo un montón. El gasto de pensiones también está creciendo. Entonces, para todo lo demás, cada vez hay menos espacio, cada vez hay menos dinero. Y se ve reflejado que salud en particular, de lo que empezó la administración a lo que terminó, bajó de 3.5 a 2.5. O sea, un punto porcentual bajó en gasto en salud. Uh-huh. Eso denota que para cuadrar el presupuesto tuvieron que hacer uso a recortes forzados a partidas que son sociales, pero que tuvieron que hacerlas para poder pagar los compromisos adquiridos anteriormente. Oye, Ricardo, para que un país sea competitivo requiere de infraestructura. Sí. Ha habido... señalamientos que no se está invirtiendo lo suficiente en infraestructura. ¿Ahí qué hay? Es correcto. La inversión en infraestructura ha decrecido y realmente es la gran perdedora en este paquete económico. Cada vez se está invirtiendo menos en infraestructura que no sean oficinas del gobierno, que no sean edificios del gobierno. Que sean carreteras, exacto, aeropuertos, hospitales, escuelas. Ese ha sido el rubro que más ha sufrido últimamente. Dado que hay tantos compromisos ya de gasto, y los ingresos no han crecido lo suficiente, la reforma energética todavía no madura lo suficiente, lo que están haciendo ahorita es cuadrarlo quitando la inversión, dejando esta responsabilidad. O sea, están cuadrando el presupuesto de este año sin inversión, diciendo, bueno, pues ni modo, el siguiente gobierno que a ver cómo le hace. Oye, pero entonces, pues todo nos lleva a regresar a la discusión de, por ejemplo, IVA en alimentos y medicinas en algún momento. Bueno, a ver, recordemos la ecuación. Podemos aumentar los ingresos y una opción que ha sido muy popular. He visto que el pago de impuestos ha crecido de manera significativa. Ha crecido, exacto, sí. Hemos aumentado como 4 puntos del PIB en recaudación tributaria de los últimos años. Que eso no está mal. No está mal, no está nada mal. Todo lo contrario, porque luego también había que no pagábamos. Exacto. Sin embargo, también hay que revisar muy bien cómo se está gastando. Porque sí es muy importante tener los ingresos suficientes para tener un país de vanguardia, moderno, pero no podemos seguir malgastando. Que ese es el gran reclamo, Ricardo, porque cuando tú dices, ok, cóbrenme impuestos, pero te topas con un hoyo en la carretera, o ves lo del socavón, o ves un mal manejo, o te enteras de una corrupción y todo desvíos. Eso, pues ahí es cuando dices... Es correcto, realmente no existe todavía un valor ciudadano en decir, yo pago impuestos porque sé que esto va a beneficiarme en tal, B, C, D, E. Todavía no existe eso y ese es el gran problema. Entonces, si queremos aumentar los ingresos, debe de ir de la mano, pero estrechísimamente un mejor uso de los gastos y que la gente
esté confiada de que el gasto está bien utilizado y que si le estás quitando más dinero es porque las cosas van a estar mejor y no solamente igual. Rápido, Ricardo, estamos con Ricardo Cantú Calderón, él es director de investigación del Centro de Investigación Económica Presupuestaria del CIEP. ¿Cuáles son los tiempos de esta discusión en el Congreso? Se presentó el viernes 8 de septiembre el paquete por el presidente al Congreso de la Unión. Ahí en la Cámara de Diputados se va a empezar la discusión, va a terminar el 20 de octubre la de la Ley de Ingresos de la Federación. Ahí se termina la discusión en la Cámara de Diputados para pasársela a senadores, que termina el 30 de octubre. O sea, son 10 días nada más, y ahí ya se aprueba como Ley de Ingresos de la Federación. A partir de ahí, bueno, a partir de ahora, pero especialmente a partir de ahí, ¿no? de octubre ya empieza la discusión de los egresos de la Federación, en donde se termina el 15 de noviembre. 15 de noviembre, perdón. Ajá. Ahí solamente la Cámara de Diputados, ahí se termina, y ahí es cuando termina el plazo legislativo. Todavía hay que esperar un poquito más para que Hacienda termine de dar algunos anexos, algunos información extra, pero por ahí el 15 de noviembre, 30 de noviembre se acaba todo. Que recuerdo, yo era productor de Fórmula Financiera cuando era 31 de diciembre y tuvimos que venir en vivo porque no se aprobó y tuvieron que parar ahí el reloj legislativo. Sí, ahí tienen la magia de parar el reloj y ya no avanzan los días. Y ni el tiempo ni nada. Ellos sí se seguían haciendo más viejos. Ricardo, muchas gracias, que estés muy bien, muy buenos días. Un placer, Jaime, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Ricardo Cantú Calderón, director de investigación del CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Pausa, volvemos.